Buenos días, cadetes. Vamos a empezar la clase de esta semana sobre la Revolución Francesa, que tenemos que terminar esta clase. Voy a ponerles aquí PowerPoint para explicar por dónde más o menos nos quedamos, ¿no? Aquí tenemos a la Revolución Francesa. Vamos a hablar específicamente del tema de la toma de la Bastilla, la parte que tiene unas preguntas para uno. ¿Ok? A empezar. Aquí vamos al comienzo. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla una toma, un dibujo sobre la toma de la Bastilla. Bien, vamos a hablar específicamente algo de la clase anterior. En la clase anterior, como recordamos, en la sociedad francesa, recuerden que había tres estados. La iglesia, que no pagaba impuestos, en eso, la nobleza, que no pagaba impuestos tampoco, la burguesía, el pueblo, comerciantes, la gente en general, que si pagaba impuestos era el 97% de la población, porque el 3% lo constituía la iglesia. Esa estaba compuesta la sociedad francesa, recuerden eso, y así tienen que ir ustedes poniendo en las preguntas. Bien, una vez que nosotros ya tenemos claro lo de la sociedad francesa, por esa pobreza que había en Francia, por esos reclamos que surgieron en Francia, el rey se vio en la obligación de convocar a los estados generales. ¿Qué eran los estados generales? El rey dijo, bueno, aquí hay mucho problema, la gente está reclamando, vamos a convocar a los estados generales. No se habían convocado los estados generales hace muchísimos años. Era una especie de parlamento, una asamblea, así como ustedes aquí ven el Congreso, la asamblea, así mismo, ahí estaban los representantes de los tres estados. Los miembros de los estados generales estaban los de la nobleza, el rey, la reina, el clero, que eran los de la iglesia, y el pueblo. Ustedes pueden ver aquí. Los miembros eran la nobleza, el clero y el pueblo. La nobleza y el clero en estos estados generales dicen, bueno, vamos a tomar resoluciones, pero vamos a aprobar las cosas, ¿cómo vamos a votar? Resolvemos algo, ¿cómo vamos a votar? Entonces, la nobleza y el clero querían votar testamentos y el pueblo quería votar por cabeza. Había muchísimas personas ahí, pero el 97 personas representando al pueblo y un 3% representando a la nobleza y el clero. La nobleza y el clero decían votemos por estamento. ¿Qué es un estamento? La nobleza es un estamento, grupo general. El clero es un estamento, el grupo general. Y el pueblo es un estamento, el grupo general. Es decir, si votaban por estamentos, ¿cuántos estamentos existían? Tres. Uno, la nobleza, dos, el clero y tres, el pueblo. Tres estamentos. Entonces, si votaban así, la nobleza y el clero iban a votar por ellos. Entonces iban a tener dos votos. Y el pueblo votaba por ellos, tener un voto. Siempre iba a ganar la nobleza y el clero. Por eso el pueblo dijo, no, nada de estamentos, vamos a votar por cabeza. Es decir, por cada persona que hay aquí, cada persona da un voto, que era lo más justo. Cada persona diera su voto. El rey se puso molesto y dijo, nada de voto por cabeza y mandó a cerrar la asamblea. Entonces, los del pueblo y unos pocos del clero y la nobleza se unieron al pueblo. Los del pueblo dijeron, bueno, aquí no hay ningún tipo de solución. Estos quieren votos por estamento, nosotros votamos por persona, por lo tanto nosotros nos vamos de aquí. Y el pueblo, con unos pocos de sacerdotes y unos pocos nobles, dijeron que se unieron al pueblo, dijeron nos vamos. Y se reunieron en otro lado y a esa reunión le llamaron ya no como estaba acá, los estados generales, sino que esa nueva reunión del pueblo le llamaron la Asamblea Nacional. Y se reunieron en un lugar de la sala de juego de pelotas, era como una cancha, ahí se reunieron. En sala de juego, ahí se reunieron en Versalles. Se reunieron el pueblo, unos poquitos de clero y unos poquitos de la nobleza. De la nobleza y del clero se quedaron aparte. Entonces el rey se molestó por esta asamblea y dijeron, nosotros somos
los verdaderos representantes del pueblo. La Asamblea Nacional sí está conformada por mayoría del pueblo y vamos a votar por cabeza. Entonces el rey se puso furioso y los mandó a desalojar. Pero Víctor Riquete, marqués de Mirabeau, el marqués de Mirabeau dijo, no, 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 aquí estamos por la voluntad del pueblo. Eso pronunció. Y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas. Rayas de esas bayonetas. Entonces, el pueblo de París apoyó esta Asamblea Nacional. Si ven esta foto, el pueblo salió a las calles y se tomaron la Bastilla, que era una cárcel. Aquí está, tomaron la Bastilla. El 14 de julio de 1789 se tomó la Bastilla, lo que conocemos como la Revolución Francesa. Se tomaron la Bastilla, 4 horas de combate, porque los querían desalojar de la Asamblea Nacional. Pero, como se tomaron la Bastilla y ya el rey no sabía qué hacer, nuevamente el rey acepta reunirse, pero ya no se va a llamar ni Estados Generales, ni se va a llamar Asamblea Nacional, sino que se va a llamar la Asamblea Nacional Constituyente. Así se llama ahora. El rey aceptó reunirse con la Asamblea Nacional Constituyente y se acordaron los siguientes puntos. Pues ya se lo vale. La Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, ya suprimieron el feudalismo, se apropiaron de los bienes de la iglesia, ya había más libertad de prensa, y el objetivo era elaborar una nueva constitución. Una nueva constitución. Entonces, miren todos los logros que alcanzó el pueblo a través de esta revolución. Ahora, veamos más adelante. Esta asamblea constituyente, lógicamente, en la asamblea, por eso dice aquí, en esa asamblea, bueno, ahí va a separar. Federales, ya, en esa asamblea constituyente, aquí, ahí sí. En esa asamblea constituyente, vamos a hacer un poquito más grande. En esa asamblea constituyente se sentaron a la derecha los que defendían, que querían que la constitución, que Francia siga como una monarquía parlamentaria, y con todo eso. Y los que se sentaron a la izquierda era el pueblo, ellos querían una república, democracia, que mande el pueblo. Entonces ustedes ven aquí, los que se sentaron a la derecha eran como quien dice los más ricos, ¿no? Los que se sentaron a la izquierda, las clases populares. Y ahí surge esa ideología de quiénes son de derecha y quiénes son de izquierda, y es algo que permanece hasta la actualidad. Ustedes cuando vean las elecciones de ahora van a ver que dicen estos son de derecha y estos son de izquierda. Esa ideología nace aquí. Entonces, vamos a recapitular esta parte, que es la segunda parte de las preguntas que les envié. Entonces, la Revolución Francesa. ¿No? Teníamos los tres estados franceses, que era la iglesia, la nobleza, la burguesía y el pueblo. Como hubo reclamos, convocaron unos estados generales, es decir, a una asamblea donde la nobleza y el clero querían voto por estamento y el pueblo quería voto por... No hubo acuerdos, el rey mandó a desalojar los estados generales y los del pueblo, con unos poquitos del clero y unos poquitos de la nobleza, se reunieron en la sala de juego de pelota para ser los verdaderos representantes del pueblo. El rey los mandó a desalojar y Víctor Riquete, marqués de Mirabeau, dijo que aquí solo lo sacarán con la fuerza de las bayonetas. Se levantó el pueblo el 14 de julio de 1789 y se tomó la Bastilla. El rey tuvo que nuevamente ceder y convocó una Asamblea Nacional Constituyente donde se lograron esos puntos: la Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la libertad de prensa y la elaboración de una nueva Constitución. Y aquí vienen las ideologías de izquierda y derecha, porque los que se sentaban a la derecha en esta asamblea constituyente eran los que defendían una monarquía parlamentaria y los de la izquierda eran el pueblo que querían, pues, no sino una república, que haya más democracia. Y así nacieron esas ideologías de derecha e izquierda que perduran hasta ahí tienen las preguntas, mis estimados cadetes. Espero que las vayan desarrollando y las vayan subiendo a la plataforma de Edmodo en asignación.
La próxima semana les voy a mandar las últimas preguntas para terminar con la revolución. ¿Ok? Cuídense, bye bye, pasen bien. Bendiciones, mis queridos estudiantes. Cuídense y pasen muy bien.